Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Buenos días, Leonila, ¿cómo estás? Hola Pablo, qué gusto saludarte. Buenos días y buenos días a Buenos. todos. Bueno, gracias a todos por estar al pendiente de Masterminds nuevamente. Hoy nos acompañan personas de 8 países de Latinoamérica, hasta donde vimos, así que qué alegre tener una audiencia tan variada a nivel continental. Bueno, para empezar, porque hoy tenemos una agenda bastante interesante que platicar. Pues había pensado en hacer una introducción un poquito más detallada, pero yo creo que vamos a dejarle todo el protagonismo a Leonilda la mañana de hoy. El tema de lavado ha cambiado tanto, los reguladores han integrado muchísimo más sectores, entonces yo creo que todo lo que vamos a platicar va a estar interesantísimo. Yes. Y la forma en que lo pusimos al final de cuentas en el tema de paradigmas, y hubiéramos puesto otro nombre a la conferencia de hoy, a la plática Sí, de hoy. así Bueno, es. les voy a presentar a Leonilda oficialmente. Leonilda es abogada, especialista en Derecho Comercial, específicamente en las ramas de banca, Derecho Bursátil, prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y contratación pública. Es socia fundadora de Integra Advisory Management Team, empresa consultora autorizada como empresa de cumplimiento por la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero, ha sido juez ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario de Panamá, asesor legal de contrataciones públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, asesor legal de la Superintendencia del Mercado de Valores y oficial de cumplimiento normativo y de prevención en el sector bancario, consolidando su experiencia en asesoramiento a nivel ejecutivo, la gestión de equipos y la mejora empresarial enfocada en el diseño e implementación de procesos. Es miembro del Colegio Nacional de Abogados de World Compliance Association, en donde es secretaria del Comité Profesional del Sector de Abogados, de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, ASOCUPA, de la Asociación de Directoras de Panamá, ADP, así como del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, en donde actualmente preside el Comité de Afiliación. De su trayectoria laboral, podemos mencionar que estuvo encargada del diseño y puesta en marcha el primer juzgado ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario. Participó como asesora legal del primer proyecto de compras en línea del Estado panameño que se denominó eCompras. En la Comisión Nacional de Valores, soy superintendencia del mercado de valores, inició como jefa de compras, fue asesora técnica del Instituto de Gobierno Corporativo en proyectos que incluía la actualización del estudio de evaluación de buenas prácticas de gobierno corporativo. Así que, Leonilda, bienvenida Gracias. Muchas ya, gracias, Pablo. ya oficialmente. Entonces, empecemos Fue con más la... larga la presentación. Sí, hombre, pero mira, ahí sí que qué bueno que sepan también la calidad de invitados que tenemos aquí en Masterminds y qué bueno tenerte por aquí. Entonces, bueno, empecemos. Ayer nos la pasamos muy bien pensando en muchos contenidos que queríamos platicar. Y bueno, y cuando hablamos de lavado, pues siempre hemos pensado el sector financiero. Siempre tradicionalmente, cuando uno dice lavado de dinero, uno piensa en bancos. Pero hemos visto que las cosas han cambiado en los últimos años y los reguladores han volteado a ver muchísimos más grupos de interés. Platiquemos de eso para empezar. ¿Qué te parece? Sí, bueno, primero quiero darle las gracias a Valorum, la verdad, por esta iniciativa tan bonita de Mastermind. Para mí es un honor estar con ustedes hoy aquí. Yo conozco su trayectoria y lo importante que es tener estos acercamientos que aportan valor a todas las personas que se conectan desde la perspectiva netamente académica y de compartir experiencias. Así que es muy grato que me hayan tomado en cuenta. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo desde Panamá. Sí, ayer nos la pasamos súper bien conversando y hasta pensamos al final cambiar el nombre, ¿no? De lo que íbamos a hablar hoy, porque nos dimos cuenta que en el tiempo, pues el tema de compliance en materia de prevención de blanqueo de capitales ha evolucionado muchísimo, se han roto muchos paradigmas, se ha crecido pues a una gran velocidad y hemos dejado ya atrás el que pensemos solo en hacer prevención de blanqueo de capitales en el sector financiero. Entonces, ese es como el primer gran paradigma que hablábamos ayer que hemos roto. Hoy en día sabemos que el sector no financiero también está llamado a cumplir en la mayoría de los países
De hecho, es curioso y habría que hablar de cuáles son realmente esos actores que se encuentran en el día a día en el proceso de la prevención de blanqueo de capitales. Tenemos todo lo que sería como los actores internacionales que están conformados, por ejemplo, por Gafi, ¿no? Que dictó todas estas recomendaciones que siguen los países, que fue en el año 1990, ¿no? Cuando se emiten las 40 recomendaciones y arranca pues todo el sector financiero a cumplir formalmente, ¿no? Y en esos actores luego tenemos que tener presente que si lo escalamos a nuestros países cumplen en relación a esos estándares que establece Gafi. Y dentro de nuestros países tenemos a los supervisores de todos los sectores, supervisores del sector bancario, la superintendencia bancaria, la superintendencia de seguros y reaseguros, la superintendencia que tiene que ver con el mercado de valores, incluimos allí a las cooperativas también, ¿okay? Que forman parte de este sector. Y luego hubo un gran cambio y entraron entonces quienes están llamados a cumplir. Entonces, en los llamados a cumplir siempre pensamos la banca, el mercado de valores, pero hoy en día hablamos de los denominados sujetos obligados no financieros, ¿ok? Que la recomendación 3 del GAFI nos habla de APNFD, que son actividades y profesiones no financieras designadas. Allí él abrió a otras personas que deben cumplir con los temas de prevención. Y en ese sector de sujetos obligados no financieros, en ese gran grupo, se encuentra entonces no solo la parte pues, que uno ve directamente que podrían ser que si los abogados, los notarios, los contadores, ¿no? Con lo que ello conlleva, sino que entran, por ejemplo, estructuras comerciales como los que venden auto de primera y de segunda, entran los casinos, que obviamente nos interesa pues es hacerle seguimiento, aunque ya ellos tenían ciertos estándares internacionales que cumplían por el tema del juego. ¿Ok? Entran en Panamá entran todas las empresas ubicadas en zona franca, la zona franca que sea, la más popular quizás es zona libre de Colón a nivel internacional, todas las empresas que están en zona libre están llamadas a cumplir, entran también todo el sector de construcción, bienes raíces, los corredores, es decir, hay un gran número de personas que hoy en día deben tener procesos de prevención de blanqueo de capitales y por ende programas robustos en el sentido de prevenir, ¿no? Que sean utilizados por todas estas personas que trabajan de forma ilícita. Así que sí, hay un gran paradigma que ya se rompió, que tiene que ver con ese primer aspecto, que es identificar claramente quiénes tienen que cumplir y que de hecho es el primer paso antes de desarrollar un programa de cumplimiento. Ver si yo tengo que cumplir, ¿no? Sí, eso te iba a decir, que justamente ahorita como que cada quien en su jurisdicción debería de buscar su actividad dentro de la normativa, dentro de la normativa para saber si tiene que estar cumpliendo. Y me llamó la atención algo que decías del tema de un tema robusto, pero yo soy más de la opinión que por lo menos empecemos y después ya robustezamos los programas, porque y ahí voy a entrar al paradigma 2 que platicábamos. Cuando se habla de lavado, también normalmente uno solo piensa en dinero, uno piensa en drogas, uno piensa en corrupción, pero hay más. Entonces, cuando se habla de esquemas de lavado que son punibles, ¿qué otra cosa podemos platicar? Y actualmente, quizás la primera idea que nos llega a todos cuando hablamos, y precisamente porque está en el nombre, es lavado de dinero. Hoy en día realmente decimos blanqueo de capitales, ¿ok? Y en materia penal se toma en cuenta no solo el dinero, sino que se toman en cuenta todos los bienes, los activos, todo lo que sean valores, ¿ok? Que de alguna manera buscan ocultar ese origen ilícito, ¿no? Y hablamos entonces de una serie de delitos más allá de las drogas, que es como el siguiente paradigma, que también alcanzan al tema de blanqueo de capitales, es decir, se consideran delitos subyacentes de blanqueo de capitales. Hay un llamado específico en GAFI en que se incluyan los delitos que son los delitos más graves como delitos precedentes del lavado de dinero. Esto, mira que es interesante porque al inicio, si echas un poquito, como decimos acá en panameño, o el cassette, un poquito para atrás, recordarás que todo empezó por las drogas. De hecho, en 1990, cuando se emiten las 40 recomendaciones, van directamente al tema de atacar el flagelo de las drogas.
Perdón, quedando un poquito resfriado. A los millennials les vamos a explicar lo del casete en otro programa, ¿es? Sí. O sea, echamos para atrás un poquito la película y nos vamos. Entonces, a que en los 80 estábamos hablando mucho de las drogas. Había una campaña de Nancy Reagan de Just Say No Drugs. Estaba todo esto. Había muchos artistas comprometidos con esto. Los países se dieron cuenta que teníamos un flagelo social fuerte, producto de las drogas. Pero llegó un punto en que nos detuvimos en ese momento y dijimos, oye, sí, tenemos una afectación social, pero también está pasando algo en el sistema financiero. Ellos están introduciendo ese capital al sistema financiero, entonces tenemos que hacer algo. Y de allí luego Gafi emite pues las 40 recomendaciones. A los que son de Colombia, pues Colombia tuvo un impacto muy fuerte. En el año 1980 se dio el caso de Rodrigo Lara Bonilla, que era ministro, que muere. Él tenía una persecución contra los carteles en Colombia, ¿ok? Y específicamente contra Pablo Escobar. Él detecta una de las grandes fincas productoras de cocaína y él es muerto a manos del cartel. Y en ese momento Colombia le declara la guerra al narcotráfico. Entonces, todos estos sucesos de los años 80, incluyendo nosotros en Panamá, con todo lo que nos pasó con Noriega, pues impulsan a que los países tomen otras medidas y se toman estas recomendaciones, se emiten en los 90 relacionados primero a las drogas. Luego Gafi, como todo lo que ha cambiado al día de hoy, vemos que todo se mueve rápidamente. En el 96 hace la primera actualización e incluye otros delitos. Entonces hoy hablamos de muchos delitos. En Panamá tenemos 22 delitos precedentes de blanqueo de capitales. Y es más, por ejemplo, en esos 22 se encuentran los delitos económicos que dentro de esto se desprenden 6 más. O sea, que son más bien como capítulos, los 22 grandes delitos que dentro de esto puede haber más delitos. Es curioso porque vemos allí, por ejemplo, los delitos que tienen que ver contra la propiedad intelectual, todo lo que sea falsificación de marcas, que es tan común, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con medio ambiente, la tala indiscriminada de árboles, cuando se hace de forma ilegal, todo el dinero que se obtiene de eso, pues representa también en algún momento al introducirlo pues en el sistema financiero un blanqueo de capitales, un lavado de dinero, como decimos muchas veces. Entonces sí es cierto que hay muchos más delitos y que esa es una conciencia que tenemos que ir arraigando más en todos los ciudadanos, en todos los países, para que sepan que pues todos en algún momento podemos estar participando indirectamente incluso de estos delitos. ¿Okay? Entonces sí es mucho más amplio, creo que ese paradigma se rompió, como decíamos ayer totalmente, ya no hablamos solo de drogas o de corrupción, como decíamos, ¿no? Que la gente dice, bueno, corrupción, lavado, que está muy en boga en nuestros países, sobre todo con los últimos sucesos políticos en Latinoamérica. Entonces se habla mucho de corrupción, pero sí son muchos más, Pablo, son muchos más delitos. Y ahí lo interesante es que cada sujeto obligado, llamado a cumplir, cada uno de estos sujetos no financieros, porque creo que los financieros ya tienen más claro el tema, ellos Sí. están en la fase ya de fortalecer, ellos están en la fase más de innovación, de tecnología, porque los delitos también están en eso, los grandes grupos que se dedican a esto están también creciendo, así como vamos creciendo nosotros, ellos crecen más e incluso dicen que Ellos van crecen más adelante. rápido. Y Exacto, van normalmente mucho, van adelante, porque entonces las exacto, autoridades tienen que buscar las formas de prevenir. sí, de llevarles el paso, ¿no? Entonces, pues sabiendo que hay tanta gama de delitos, que no solo hablamos de que el que participe a sabiendas de que los dineros, los bienes, los valores, las propiedades son producto de un ilícito, pues hablamos entonces que tiene más sentido que cada tipo de empresa, los que son de construcción, los que son del sector de venta de autos de primera y de segunda, los que son de casinos, los que son de empresas de zona francas, los que son remesadoras, ¿ok? Los que son de envío de dinero, ¿sabes? Todos los que son casas de cambio, se sienten y digan, espérate, es que no solo puede estar pasando por aquí, sino que, ¿qué hace realmente mi cliente? Mi cliente es agricultor, mi cliente es ganadero, ¿qué delitos hay en ese sector? ¿Qué cosas yo puedo ver? Y eso te da una visión más amplia cuando luego te dedicas internamente a trabajar tus riesgos, ¿no? Entonces sí es un paradigma importante. Interesante porque justo te escuchaba y estaba pensando en todas las políticas de KYC, cómo podemos fortalecerlas, cómo podemos ponerle más atención, porque al final conocer al cliente
se vuelve fundamental. Ese es un tema que creo que vamos a platicar un poquito más adelante, así que no me meto, pero creo que sí, ahí se tocan temas bien interesantes. Y en la parte de activos, que creo que ese es un tema que me parece que se merece la pena ahondar un poquito más. Yo sé que ya empezaste a tocarlo. Cuando se habla cuando hablábamos del segundo paradigma, se cruzó también un poquito con el tercer paradigma que creo que normalmente se tiene en mente, porque hablar ya solo por el título de las leyes es dinero, pero después de dinero viene la parte de otros activos. Y ahí sí que te quisiera pedir un poquito, tal vez que pudieras, como también realmente en la audiencia hay muchísimos sectores, no solamente financiero, es más, creo que financiero es la minoría para la audiencia de hoy. Creo que vale mucho la pena poder hablar un poquito de cómo se ven esos otros activos, qué es lo que podemos observar, qué es lo que podríamos sacar de todo lo que significa el otros activos. Sí, mira, casualmente, pues aquí en Panamá, que es algo también a nivel, que se usa a nivel de todos nuestros países latinoamericanos, el delito de blanqueo de capitales, decimos que se trata de cuando quién, personalmente o por interpuesta persona. Es decir, sea yo mismo o por otra persona, usualmente decimos testaferros, un tercero quien actúe, ¿no? Nuestras normas nos llevan entonces a revisar también quién es ese tercero que está en la relación. Y luego te dice, reciba, es que tenemos que ver también los verbos y ver cómo los aplicamos luego según nuestras actividades. Reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta. ¿Qué? ¿Qué cosas? Y dice dinero, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con, y empieza a denunciar todos los delitos, ¿no? Entonces, a la larga, tenemos mucho que tener presente desde qué sector estamos trabajando y qué tipo de activo podría estar involucrado. ¿Ok? Como por ejemplo, si estamos en el sector de bienes raíces, vamos a tener cuidado con la compra y venta de inmuebles. ¿Ok? A quienes estamos comprando inmuebles, de quienes estamos vendiendo inmuebles, cómo se obtuvieron esos inmuebles, si se obtuvieron lícitamente, porque en ese momento ya no vemos el dinero, vemos al inmueble como tal. ¿Sí? Entonces, hacia allá va esa amplitud de tener claro el tema de los activos que están involucrados desde la perspectiva del negocio que yo estoy llevando a cabo como sujeto obligado, ¿no? Entonces es básicamente esa parte, o sea, tener clara esa actividad y luego ligarla con los activos con los que yo me manejo en el día a día dentro de mi negocio. Interesante, hasta estaba pensando ahorita en el tema de permutas, ¿verdad? Que muchas veces cuál es la procedencia de lo que voy a permutar. Insisto, ahí es mucho de tema de due diligence y de conocer la relación que vamos a iniciar con terceros. Mira que me Mira, gusta que lo menciones y te interrumpo porque el due diligence, aun cuando tenemos una obligación legal hacia ciertos sujetos específicos que determina la norma que están llamados a cumplir, pues también en nuestras actividades diarias existe la prudencia, ¿no? De tener que darnos cuenta y ser bien conscientes de con quién estamos haciendo negocios y que no sea solo como una obligación, sino que forme más bien parte de la cultura de uno de saber bien con quién hago negocios y de dónde esa persona obtuvo ciertas cosas. A ver, que si a ti te van a vender una computadora y tú sabes que una computadora X tiene un precio en el mercado de $3,000 y tienes a alguien que te la está vendiendo en $700, en 1,000, tú dices, oye, ¿cómo la obtuve y por qué la vende tan barata? ¿Cierto? Entonces, y nuevecita. Entonces es un tema como de tener también esa suspicacia de no estar participando en actividades que apoyen, así sea indirectamente, todo lo que se está dando. Y ahí no estamos hablando de tener manual, programas ni nada, estamos hablando de la conciencia de ser ciudadano, ¿no? De ser sentido ciudadano y cómo actuar, común, del sentido común. Exacto. que no es el más común de los sentidos, decía un amigo, pero bueno. Así es. Pero mira, y qué bueno que platicamos de esto porque justamente hablamos de un tema que nos permite introducir el cuarto paradigma y creo que es muy importante y es la responsabilidad que tienen las organizaciones porque al final de cuentas hablar de prevención tiene que ver, me gustó lo que decías, la parte de prudencia, la parte de cultura. Entonces, la prevención del lavado, del blanqueo, tiene mucho que ver con la conciencia que existe dentro de las organizaciones y de la responsabilidad que tienen hacia la forma de hacer negocios.
Entonces, ¿cuál es el juego que tienen las organizaciones? Si lo vemos desde el punto de vista de la alta gerencia, mandos medios, parte operativa, comercial, ¿cómo ves toda esa parte de la responsabilidad de las organizaciones? Mira, Pablo, yo te comentaba ayer que si hay un gran paradigma así que hay que romper, es que la responsabilidad de lo que sucede en prevención dentro de la empresa es del oficial de cumplimiento. Yo creo que eso es algo que ya pasó a la historia, eso es algo que tenemos que, vamos a hacer como una reingeniería en ese sentido, ¿no? Porque las organizaciones, como la ley los llama a tener un oficial de cumplimiento o un enlace, como se dice en muchas legislaciones, pues la empresa piensa, ah, no, ya tengo al enlace, ya tengo a la persona, ya él se encarga de... Y no se trata de eso. El enlace precisamente vela por el programa que establezca la empresa. Pero, ¿y quién establece el programa en la empresa? Sería la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, el programa no nace del oficial. Es como el compliance. El hacer cumplimiento no nace del negocio. Nace el negocio primero. Si tú quieres vender hoy flores, porque tú quieres hacer un nuevo negocio, ¿no? Ya estás en Valorum, te va súper bien, pero dices, no, pues tengamos otra cosa, como decimos en buen panameño, no tengamos todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Vamos a diversificar. Entonces, si tú quieres sacar hoy un negocio de flores, tú dices, muy bien, yo voy a vender flores, y luego dices, ¿a quién se las vendo? No, a las mujeres, que son las que más compran. Perfecto, ¿y cómo se las voy a vender? Por Instagram, que es lo que está de moda. Ah, perfecto, ¿y cómo me van a pagar? Ah, no, yo solo voy a aceptar que me paguen por canales como digitales de pago en el celular. Me voy a ahorrar los nombres para ahorrar la propaganda, ¿no? Porque hay muchísimos hoy en día. No, solo en esa forma. Entonces ya tú tienes, ¿qué tú has hecho en esto? Un modelo de negocio, ¿ok? El compliance, el programa de prevención de blanqueo, no viene a diseñar el modelo de negocio. El modelo de negocio ya existe. Usted lo que va a hacer es adaptar su negocio a las buenas prácticas de la prevención de blanqueo de capitales. ¿Okay? Ese es el primer aspecto que hay que tener en cuenta. Entonces, si usted lo va a adaptar y usted es el dueño del negocio, eso indica claramente que la decisión del alcance del programa de cumplimiento va a estar arriba. Debe nacer desde los accionistas en que ponen esa intención y le dan esa libertad y ese poder y ese mandato a la junta directiva de tener un programa de cumplimiento acorde a los riesgos que tiene la empresa. Viene de la junta directiva que debe aprobar todo el programa de prevención porque la aprobación debe surgir desde lo más alto para que haya compromiso. Ningún colaborador se siente comprometido hasta que no ve que la alta gerencia también está cumpliendo. Eso es así como tal, ¿ok? Y De luego de acuerdo, allí, sí. pues son llamados a cumplir el gerente general, quien impulsa todos los días el programa y vela que todas las áreas, pues, tengan conocimiento del manual, tengan conocimiento de los procesos de cumplimiento. Y en el día a día, el oficial de cumplimiento va a llevar el modelo, va a hacer seguimiento, va a ser ese asesor interno, porque es el experto en el tema, ¿ok? De cumplimiento. Y todos los colaboradores pues van a cumplir este gran marco en donde la empresa dice, como parte de mi cultura empresarial, yo tengo esta cultura de cumplimiento que es la que me define, en la que yo he elaborado ya cuáles son mis riesgos, cuáles son mis mitigantes, y en esa misma cultura digo, con estos tengo negocios y con estos no. Es decir, es simplemente una nueva forma de hacer negocios. Y esto ya llegó para quedarse. Entonces, si me dices, bueno, ¿cómo atacamos? Y el que sí, el enlace es fundamental, porque de hecho por ley, el enlace o el oficial de cumplimiento, como se le diga según el país de que se trate, ya que tenemos audiencias pues, de diversos países, es la persona que va a hacer precisamente lo que dice la palabra, enlace, la comunicación con la superintendencia respectiva e incluso con la unidad de análisis financiero respectivo, sea que se llame WAF o WIF, según el país de que se trate. Él va a hacer ese enlace, va a hacer el enlace hacia la gerencia también. Si tienen comité de compliance, o él va a hacer el enlace con el comité, o sea, va a mantener las líneas internas funcionando, ¿ok? Pero el programa realmente es de toda la empresa. Es más, el programa nace del entorno empresarial, de ese análisis que se hace del entorno empresarial, donde se desarrolla todo lo que yo en el día a día voy a cumplir para sentir que he mitigado mi riesgo acorde a aquellas amenazas que yo tengo por las labores que yo realizo, por los servicios que yo doy, los productos que yo vendo. Mira, y al final
me hace todo el sentido del mundo porque en compliance todo viene del tono de hasta arriba. O sea, no podemos esperar que nadie de la gerencia media para abajo se tome la molestia de implementar nada si la gerencia alta, si el tono at the top no es claro al respecto de los programas que estamos queriendo implementar. Y esto aplica para lavado, esto aplica para prácticamente cualquier tema que estamos hablando de compliance. Y ahí viene la parte del oficial de cumplimiento y muchas veces el paradigma, hablando de el quinto paradigma, el oficial de cumplimiento normalmente pensamos en abogados. Lo primero que uno Ajá. dice es el oficial de cumplimiento, bueno, pasemos al área legal. Eh, no tengo nada contra los abogados, tú eres abogada y yo sé que soy gente muy capaz, muy pilas, pero el paradigma es ese, ¿verdad? Tirémoselo al abogado, no sabe Sí. nada de compliance, pero pues, cada abogado pues es especialista en algo, ¿verdad? No necesariamente O en un todo. abogado, sí, no necesariamente es especialista en compliance, tal vez es laboralista, tal vez es penalista y tal vez esa otra parte pues la tiene por ahí y conoce la palabra y una que otra cosa. Pero cuando hablamos de ese perfil, ¿qué piensas tú? ¿Estoy errado con el tema del paradigma o puede haber algo más? Sí, mira, creo que vas en buena línea con el paradigma. A ver, que te voy a crear dos líneas, dos líneas distintas. Una, yo creo que en el sector financiero está muy, muy bien definido el perfil del oficial de cumplimiento. Ellos tienen acuerdos y resoluciones específicas de las características del oficial de cumplimiento. En el sector no financiero es un reto todavía elaborar un perfil para la persona que va a hacer compliance. De hecho, en Panamá aún nos encontramos en el momento de definir ese perfil de qué características tiene que tener la persona que va a ser enlace oficial de cumplimiento en las empresas, ¿no? Usualmente se piensa en el abogado, también es común que se piense en el contador, ¿ok? En el contador de la empresa. Se Sí. piensa, bueno, ya que usted lleva la contabilidad, hace los reportes, ve la plata, sea usted la persona que sea el oficial de cumplimiento, ¿no? Entonces, en realidad, hay unas características simples que debe cumplir esta persona. Uno, no hay, desde mi perspectiva, no hay una profesión para hacer compliance, pero sí hay la necesidad de profesionalizarse en el tema. Ahí, ¿Ok? Para mí esa diferencia es fundamental. No se trata de que porque yo soy abogado, porque yo soy contador, porque yo soy financista, economista, lo voy a hacer mejor, ¿ok? Se trata de que hay que profesionalizarse en el tema, tomar las certificaciones, los cursos, hacer talleres, ir a la parte práctica, manejar el tema de las alertas, mucho de las alertas por sectores, conocer el negocio donde yo lo voy a hacer, porque por ejemplo yo soy un súper oficial de cumplimiento en banca, ¿sí? Pero cuando me sientan en un casino, yo no sé cómo hacer eso allí, porque la forma en que se maneja un negocio de casino es muy distinta a la banca, ¿ok? Los controles son muy distintos, los clientes son muy diferentes. Entonces, sí está primero la profesionalización y segundo, que se tome gente del sector del que vas a trabajar. Es decir, también podemos impulsar al mismo personal que forma parte ya de la empresa a lograr esa profesionalización que le permita hacer ese rol dentro de la empresa que ya conoce. ¿Ok? Actividades complejas como bienes raíces, sector de construcción. Es muy importante que puedan empoderar a gente que se encuentra quizás dentro de la misma organización, que le llama la atención el tema, que se le puede llevar a una profesionalización en ese sentido. Luego tiene que ser alguien que tenga mucho sentido común, ¿no? A esa gente que siempre le gusta preguntar el porqué de las cosas. Y otro, que se le pueda dar independencia en su rol. Esto quiere decir que algo que se está pasándonos mucho, mira, en el sector de sujetos no financieros, es que colocamos a alguien de la empresa, contador, abogado, quien sea, pero que además de lo que hace en el día a día, que ya es bastante, tiene que llevar el peso de rol de oficial de cumplimiento, ¿no? Entonces, primero hay contradicción, porque si yo soy el contador y yo veo el dinero, o si yo soy el de ventas, que también lo han colocado como personas, y yo tengo que vender y llegar a ciertas metas, ¿cómo yo le digo que no al cliente que
que me va a traer una buena venta. Sí, ¿qué pongo por delante? O vendo o lo controlo, ¿no? Entonces sí tiene que haber una independencia en el rol. Es importante que esa persona sea alguien independiente, o que si va a tener un rol dentro de la empresa, ese rol no tenga conflictos con la labor que va a realizar como oficial de cumplimiento, ¿ok? Y, Entonces son... y Va ese. eso me lleva a pensar, bueno, entonces, ¿y a quién no deberíamos de poner? Exacto, entonces, Porque ahí viene, creo que ahí está el catch también, ¿verdad? Pues quién exacto. sí, quién no. Empecemos por el quién no. El quién no es más sencillo. Pues no deberíamos colocar a alguien que tenga un conflicto directo en relación a la labor que va a realizar. Por ejemplo, no podría ser la gente que son los abogados, que realmente pueden atender temas de la empresa, no podrían ser realmente los que son los contadores, que manejan el dinero, los que son de finanzas, los que son de ventas. Curiosamente, el gerente general muchas veces ocupa el cargo y en algunas legislaciones se le permite al gerente general o al representante legal de la empresa que ejerza el rol, pero la norma dice mientras se designa a la persona, o sea, debería ser algo temporal, pero no debe ser tampoco el gerente porque él gestiona las relaciones de la empresa, ¿no? Entonces debe ser alguien que pueda ver a ese cliente, incluso ver a ese proveedor cuando lo tenga que ver y analizar, porque también hablamos que no solo hacemos due diligence de cliente, hacemos due diligence de proveedor y también hacemos due diligence de empleados. Entonces debe ser alguien que tenga un criterio independiente y esa posición es la que más poder le va a dar para que en algún momento diga, de acuerdo a lo que yo he analizado de este cliente, mi recomendación es que el cliente no sea parte de la empresa. Es una recomendación porque ahí viene otro gran paradigma, que es que se piensa que el oficial de cumplimiento es el que dice quién es cliente y quién no. Eso no es cierto. El oficial de cumplimiento no aprueba clientes. El oficial de cumplimiento hace unas recomendaciones sobre lo que analizó del cliente, pero la aprobación o no del cliente va a ser siempre del área de negocios, de la gerencia general, de quien cierra los contratos, de quien hace la relación, ¿no? Entonces, pues está esta parte. Y voy a agregarte algo más, Pablo, que no me has preguntado, pero que es un paradigma que también sufrimos los que hemos sido oficiales de cumplimiento y que sufren los oficiales de cumplimiento hoy en día. Cuando ya son oficiales de cumplimiento, resulta que entonces tienen que resolver no solo lo de compliance, sino todas las otras normas que hoy en día hay que cumplir en temas de compliance, que si normas relacionadas con la parte fiscal, que son obligaciones que hay que cumplir, ¿ok? Y entonces no, como ya tú estás de compliance, también hasta la parte de fiscal, de intercambio de información. ¿Okay? Entonces te van sumando, no, hubo que hacer políticas para el tema del COVID y cómo se manejaban las empresas con el COVID, para los temas laborales. ¿Y qué no va a hacer? No, pues que lo haga el compliance. Que está ahí y que solo hace compliance, no hace más nada, ¿no? Porque se ve también como si fuera algo muy pequeño. Entonces también ese es un paradigma que hay que romper, porque el rol de compliance sí requiere mucha responsabilidad, tiempo y compromiso, y sí necesitamos a una persona con el carácter, los conocimientos y la disposición de atender el tema en la forma en que lo pide la norma. Aquí nos entró un comentario y nos entró una pregunta. Yo creo que Marcela Viritos nos dice una consultoría interdisciplinaria externa puede funcionar de manera interesante precisamente para poder ir viendo esos temas a nivel organizacional. Y Nancy Cetina también nos habla un poco, nos pregunta o nos pide que si puedes mencionar buenas prácticas para la prevención del lavado en los programas de KYC. Entonces, Ok, el, vamos, hay una de las cosas que conversamos que va en esa línea de hablar de cuáles son las mejores prácticas en los programas. ¿Lo abordamos ahora o como tú cómo lo quieras, hacemos? no hay Bien, ningún problema. Como muy bien. si quieres, démosle para responder a A la mí pregunta que nos me hace. encanta cuando trabajamos así y Pablo me dice, no, demos, vayamos. Mira, muy bien. Me encanta esa pregunta porque en realidad todo lo que estamos hablando para tener un buen programa de prevención de blanqueo de capitales, primero que todo tenemos que tener la anuencia de la alta gerencia. Esa disposición a hacerlo es fundamental. Cuando la junta directiva dice, vamos a hacer el programa, hay que hacerlo, encaminen, aquí está el presupuesto, aquí tienen los recursos, tenemos que lograrlo porque no solo es una exigencia, sino que queremos hacerlo porque nos vamos a proteger nosotros, vamos a tener un buen estándar y no solo eso,
voy a hacer negocios cada vez con mejores personas porque se van a dar cuenta que yo tengo un buen programa de prevención. Creo que esa es como la primera gran clave. La segunda gran clave es, hay que sentarse e identificar realmente si yo tengo que cumplir y qué tanto tengo que cumplir. Y, por ejemplo, en Panamá pasa mucho con el área de abogados, ¿ok? Porque la normativa trae ciertas actividades que están supervisadas para los abogados, no la actividad entera. Es decir, el abogado como tal no debe cumplir a cabalidad el programa de prevención, salvo si da alguno de los servicios que están reglamentados. Por ejemplo, si yo soy abogado y me dedico a hacer sociedades anónimas, me dedico a hacer personas jurídicas, soy agente residente, yo sí tengo que cumplir. Pero si yo soy un abogado que no tengo nada que ver con ese mundo y solo soy un abogado penalista, yo no tengo que tener normas de prevención de blanqueo de capitales. No sé si me explico. Es bien importante como primer punto, bueno, el compromiso real de la alta gerencia. Segundo punto, identificar claramente si yo tengo que cumplir y qué tengo que cumplir. ¿Ok? Y como tercer punto, tener a una persona que desde el inicio esté siendo la que va a ser el oficial de cumplimiento y va a llevar ese programa. Cuarto, profesionalizar a esa persona para que pueda entender y explicar a los demás. Quinto, tenemos que estudiar el entorno. El primer paso siempre va a ser, luego de todo esto, el entorno de nuestro negocio. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuáles son nuestros productos y servicios? ¿Cómo le vamos a llegar al cliente, que son los canales? ¿Cómo le vamos a llegar en comercialización? ¿Cómo vamos a cerrar ese cliente? ¿Cómo nos va a pagar ese cliente? Es un canal que tenemos que vigilar porque los pagos de dinero en efectivo tienen unos controles específicos, ¿no? Y el cuarto es, ¿desde dónde voy a hacer mi negocio? Yo solo voy a estar en la ciudad, yo tengo sucursales, ¿ok? Yo no tengo sucursales, yo voy a estar en línea, yo voy a hacer por página web. O sea, ¿qué tanto voy a hacer y cómo ese entorno me va a dar ese primer análisis de riesgo del cual yo entonces me voy a sentar al manual, a hacer mi manual de prevención, que es otro gran paradigma, Pablo, que hay que romper, porque las empresas empiezan por el manual, pero ¿cómo vas a controlar lo que no sabes que tienes o no tienes? Tienes que empezar por una autoevaluación de riesgo que diga, yo, que soy Leonilda S.A. Sociedad Anónima, me dedico a esto, con estos clientes, con estos productos, con estos servicios desde Panamá. Entonces yo hago mi análisis y digo, bueno, yo tengo tales procesos que cumplir. Yo voy a desarrollar tales procesos. Quizás, por ejemplo, como te decía hace un rato, tú vendes flores, pero solo a mujeres. A ti no te interesa venderle flores a empresas. A ti te interesa la mujer uno a uno que viene y busca las flores para su casa, ¿no? Entonces tú dices, no, yo no voy a controlar el riesgo que me puede proporcionar un cliente de empresa porque yo ni le voy a vender, ¿para qué yo me voy a meter a tener en mi manual riesgos relacionados a eso? Entonces vas haciendo ese segundo paso que es delimitar tu entorno y crear las políticas concretas. Y finalmente es capacitar a todo el personal. O sea, lo que realmente hace exitoso un programa de cumplimiento es que, como decimos en los deportes, ¿no? Cuando vemos fútbol, el que te pongas la camiseta de la empresa es lo que realmente saca adelante el programa. Tú puedes haber pagado una consultoría hermosa, que te trajeron todo el diseño, te colocaron todos los riesgos, te dieron los manuales, los formularios, los procesos, pero en el día a día nadie sabe ni cómo se come ni cómo se hace. Entonces hay que capacitar mucho a la gente desde dos perspectivas, diría yo. Uno, capacitarlo desde conocer los procesos empresariales y otro, crear la conciencia porque es honesto que los empleados conozcan su responsabilidad porque existe la responsabilidad corporativa en temas de prevención de blanqueo. Ellos tienen responsabilidades directas y no es de asombrarse que cuando suceden procesos ya de fiscalías y procesos penales, muchos colaboradores de la empresa se preguntan, pero ¿por qué yo y por qué me están llamando y por qué yo estoy aquí? Entonces hay que trabajar esa conciencia también. Es muy responsable comunicarle a los empleados que ellos tienen no solo que practicar el manual, sino que el incumplimiento de las políticas conlleva a que la empresa pueda verse involucrada en un riesgo y ellos puedan ser llamados luego a rendir declaraciones y a vivir momentos incómodos, pues que nadie quiere vivir. Así que ese sería como el gran marco. Yo creo que ya con esto te dije todo, Pablo. No sé qué Sí, sí, conversamos, sí, pero justamente sí, es como estábamos, un gran marco el de cómo tema de las hacerlo. buenas prácticas, al final de cuentas, creo que mencionaste temas súper interesantes. Sí hay cosas que creo que vale la pena, que vale la pena tal vez ampliar un poquito, porque tocabas el tema de formación, totalmente de acuerdo. Si no sabemos a qué nos enfrentamos, pues va a ser muy difícil poder prevenirlo. Pero
esas áreas dentro de la organización en las que les deberíamos de poner mayor atención. ¿Cuáles son las áreas organizacionales que crees tú que pueden tener un mayor riesgo y donde deberíamos de poner bastante ojo al momento de esa formación? Mira, las áreas principales en formación siempre deben cubrir por lo menos ventas, el área que tiene que ver directamente con atención a clientes, el área que tiene que ver con cobros, el área de manejo de información, el área de logística para las empresas que tienen que ver con temas de movilización de carga, como sucede en las empresas que están en zona franca, ¿ok? Son las áreas que más importantes, que hay que capacitar con más énfasis. Porque voy a quizás mover un poco lo que me comentas. Es esencial que toda la empresa, todos los empleados, todos los colaboradores sean capacitados, todos. Todos deben conocer que la empresa tiene unas políticas de prevención de blanqueo de capitales, unos manuales que ejecuta y que hace negocios sanos, ¿no? Negocios responsables. Ese es lo primero. Luego vamos a enfocar un plan anual de capacitación. La norma en la mayoría de los países dice se debe capacitar por lo menos una vez al año a todo el personal. Ok, pero los que vivimos el compliance en el día a día sabemos que una vez al año no basta, porque con una sola vez tú no trabajas la cultura de cumplimiento. Tiene que ser un plan anual, continuo de capacitación, que puede ser de distintas formas. No necesitamos hacer grandes proyectos. Podemos tener una gran capacitación anual y luego tener dentro del año distintas formas de capacitar. Te digo, enviar boletines, colocar tips. Hay empresas que colocan mensajes en las áreas de cafetería. Hay empresas que practican el 5 stand up, que son 5 minutos nada más. 5 minutos, tenemos una reunión de 5 minutos. Hoy vamos a hablar precisamente de ventas, cómo estamos haciendo el due diligence de ventas. Hemos detectado que no se llena el campo siempre me dejan en blanco el teléfono, no estamos haciendo las visitas. Tienen que recordar que los que son de alto riesgo hay que hacer visitas y en 5 minutos dejan documentado, ¿ok? Una capacitación corta pero efectiva. Entonces hay que estar allí, ¿no? Como la gotera, creando un plan de capacitación que dure todo el año y que tenga distintos enfoques y que también se valore cómo aprende cada quien, porque no todos aprendemos de la misma forma. Hay quienes le colocan una imagen y fantástico, ya se lo aprendió. Hay quienes les gusta leer, hay otros que les gusta más el taller, la práctica. Hay otros que hoy estamos hablando tú y yo aquí, se le está quedando toda la información. Y hay otros que dicen, esta señora habla tanto que en 5 minutos me desconecté. No sé, pues, ¿sabes? Hay de todo. Entonces es muy importante eso, de la capacitación continua y de que siempre se esté trabajando, pues, en esto durante todo el año, no solo en un momento. Y hay áreas específicas que necesitan planes específicos. ¿Ok? Ventas, que es la primera línea de defensa en todas las empresas. Hablando, pues, obviamente del sector de sujetos obligados no financieros. Ventas, que es la primera línea, tiene que estar en capacitación constante. Y sobre todo con respecto a las alertas, a los riesgos. ¿Cuáles son esas alertas usuales en mi negocio? Y eso tiene que ser todo el año. Mira, y ahorita que te escuchaba y escuchaba varios de los temas que estábamos hablando, hemos dejado por un lado, nos hemos centrado mucho a nivel interno en la organización, pero ¿qué podemos hacer con nuestros terceros? En la parte de due diligence con terceros y enfocarlo en toda la parte de lavado de dinero. ¿Qué riesgos tenemos ahí? Sí te refieres, por ejemplo, cuando hablamos de proveedores con los Proveedores. que Sí, yo sí, me perdón. relaciono. Proveedores, me refiero en específicamente al hablar de terceros, pues para centrarnos Sí, en ese grupo. sí, para centrarnos en el sector de no financieros. Mira, es muy valioso lo que me comentas porque cada día es más fuerte que las empresas publiquen en sus sitios web como parte de su identidad el que ellos cumplen políticas de prevención del blanqueo de capitales. Eso hace que cuando van a cerrar las relaciones con los proveedores exijan el cumplimiento de políticas específicas. Antes solo era, bueno, este es mi proveedor, lléname este formulario y mándame la información. Hoy en día ellos quieren ver que los proveedores tengan políticas, les piden sus políticas en temas de fraude, en temas de prevención de blanqueo de capitales que tienen establecido. Ven mucho el tema de la reputación del proveedor, ¿ok? Examinan mucho el tema de los años de experiencia porque quieren tener relaciones sanas.
A la larga, Pablo, lo que va a suceder, que ya está pasando, es que todos queremos relaciones sanas, ¿ok? Todos queremos relaciones sanas. Esas relaciones sanas están haciendo incluso que el mercado solo vaya hacia un proceso de selección natural, en donde todo el que se montó en este tren, hizo su programa, cumple las políticas y exige a los otros tener esas mismas políticas, son los que van a quedar como actores y son los que van a quedar como competidores en el mercado. Todos los demás se van a ir excluyendo solos en la medida en que sus políticas y sus procesos no sean fuertes. ¿Ok? Porque hoy en día, a diferencia de otros años, incluso los bancos, muchos bancos para abrir cuentas te piden que tú les envíes sus políticas de prevención de blanqueo de capitales. ¿Ok? Entonces, es un tema que yo pienso que cada día se va a notar más, que ya se está solicitando aquí en Panamá. Es común que si tú eres sujeto obligado no financiero, el banco te pida tus políticas, te pida tu información de cumplimiento, ¿ok? Es muy común que las empresas que están más enseriadas en esto digan, yo solo quiero proveedores que también cumplan, que tengan estándares fuertes, porque si vamos a un proceso luego penal, Dios no lo permita, el mismo programa de cumplimiento habla por la empresa, es una prueba de la efectividad de mis controles, que en algún momento pueden fallar, como todo, pero no quiere decir que no los tenga. Y también habla de con quién yo me relaciono y que esas personas también tengan el estándar o el nivel de negocios con el que yo me mido. ¿Ok? Así que yo lo veo como muy desde esa perspectiva. Aquí entraron varios comentarios. Marcela Viditos nos pone que justamente lo que mencionabas, que lo más conveniente es evaluar y que ella le pide incluso a sus terceros que firmen sus políticas de tal manera que pueda prevenir. En tema de preguntas, aquí Ronald Fuentes nos pone una pregunta dirigida al sector inmobiliario, para ser específico. Yo te voy a pedir que para apoyar a Ronald pudieras orientar un poquito a su sector, que es el inmobiliario, pero que también pudieras desarrollarlo de manera general, que cómo podemos desarrollar la política de administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. ¿Cuáles deberían de ser esos puntos para empezar básicos que deberíamos de evaluar para poder hacer esa implementación y desarrollo de la política? Muy bien, para desarrollar la política, la misma norma establece, pues a nivel internacional, desde Gafi, la recomendación establece que los sujetos obligados tienen que hacer un proceso en base a riesgo. Es decir, vamos a hacer una autoevaluación de riesgo. Esa evaluación, esa autoevaluación, y esto es para todos los sectores, tiene que tener como mínimo 4 factores a considerar, ¿ok? Que son el factor de clientes, quiénes son mis clientes, productos y servicios, canales de distribución, y en canales de distribución yo incluyo comercialización, ¿ok? Que es cómo yo le llego a mis clientes, dónde se cierra la relación, ¿ok? Si es en oficina, si es online, porque los riesgos son distintos, y canales de pago, que es de dónde yo voy a recibir el dinero, cómo lo voy a recibir. Y el cuarto factor, por norma, en la mayoría de los países, es la ubicación geográfica, que es desde dónde yo doy mis servicios y el riesgo que genera el área de donde yo doy mis servicios. ¿Ok? Y esto incluye desarrollar sucursales si las tengo, ¿ok? E incluye desarrollar si doy servicios por otros medios, ¿sí? Como los tecnológicos ahorita. Cada uno de estos factores se analiza desde lo que yo soy como negocio y lo que yo quiero hacer. ¿Qué voy a analizar? Bueno, por ejemplo, clientes. Yo voy a ir haciendo descartes. Si yo tengo cliente persona natural, si tengo cliente persona jurídica, luego si estos clientes son nacionales, si son extranjeros, son algunas de las categorías que yo voy a ir seleccionando para poder delimitar con precisión qué cliente es al que yo le voy a llegar. ¿Ok? Y en productos y servicios, pues básicamente lo que yo doy. Para el sector inmobiliario, lo que se regula y que aparece en Gafi es la compra y venta de inmuebles, ¿ok? Es la compra y venta de inmuebles. Luego de que yo detallo todo esto, yo voy a establecer qué situaciones serían de riesgo. Por ejemplo, que un cliente yo no logre identificar si es un cliente relacionado a algún tema delictivo. Ah, bueno, para esto yo voy a colocar, ese es un evento, ¿no? Que yo no logré identificar que estaba relacionado
a un delito que estaba relacionado al tema de blanqueo. Yo voy a colocarle a ese evento un mitigante. ¿Cómo yo lo voy a apañar? Bueno, yo voy a contratar un software de cruce de listas, yo cruzo a todos mis clientes por ahí, o lo busco en Google, o utilizo las listas gratuitas, ONU, OFAC, Interpol. Todo esto está gratis, ¿ok? Los países también publican esas listas. Cuando yo tengo eso, yo entonces voy a crear en esa autoevaluación unas ponderaciones y unos puntajes relacionados con impacto, con probabilidad, que me van a decir qué tan posible es que esto a mí me suceda y si sucede, qué tanto me va a golpear. ¿Ok? Así a grandes rasgos es más complejo. Debemos hacer un taller de esto, porque esto es bien, bien interesante y es como la base, tú sabes. Bueno, entonces esto, cuando yo lo tengo bien delimitado, yo voy a poder entonces trabajar qué tanto es mi riesgo. En productos y servicios para el área inmobiliaria de bienes raíces, no es lo mismo un proyecto que es desarrollado para un beneficio social, ¿ok? Que son casas para ayudar, que tienen un monto bajo, a un proyecto de playa. Los riesgos son distintos. Un proyecto de playa es un proyecto turístico, quizás está encaminado a compradores extranjeros, y si son de retiro, son proyectos incluso más riesgosos. Hay que ver cómo generaron sus fondos, de qué países vienen, hay que tener en cuenta todo eso. O sea que a mí en productos yo voy a hacer divisiones según los productos que yo esté dando. ¿Vale? Después que yo hago esta gran autoevaluación, la tengo que documentar porque el regulador me va a pedir cómo yo analicé mi riesgo. Luego de allí ya diseñas tu manual y vas a decir, entonces la debida diligencia yo la voy a aplicar en estos pasos, quiénes la van a hacer y cada cuánto la voy a hacer. El éxito de un proceso es cómo hacerlo, quién lo hace y cada cuánto lo hacemos. Son esas tres cosas. ¿Ok? Bien claro. Y luego tener un sistema de monitoreo fuerte de seguimiento a clientes. ¿Cuál va a ser ese perfil financiero y transaccional del cliente para que yo pueda darle seguimiento y que la relación se mantenga sana? Porque si el cliente se sale de ahí, ya yo voy a ver si tengo o no que reportar una operación sospechosa y si me tengo que mover ya en otra forma con ese cliente. Así como que rapidito, porque sé que hay quizás Hay otras más preguntas. preguntas, sí, sí, sí. Y justamente nos preguntaban aquí, yo creo que algunas partes de lo que nos pregunta Enrique Gamboa ya de cierta forma las fuiste respondiendo, pero pregunta si la parte del programa de compliance y due diligence para clientes y proveedores debería de tener diferentes matices, no ser estandarizado, sino ponerle lineamientos específicos para ambos casos. Sí, sí, realmente sí. Un proveedor y un cliente tienen riesgos distintos. ¿Ok? Totalmente. Son riesgos distintos, deberíamos crear matices distintos con respecto a ambas cosas. Hay uno muy básico. En el cliente el dinero entra, en el proveedor yo pago. Si yo pago, el principal control es a quién yo pago, que sea al mismo proveedor. Si le estoy pagando a un tercero que no es mi proveedor, ¿por qué es ese tercero? ¿Cómo está vinculado con el proveedor? Entonces hay matices diferentes en ambos. Sí es importante tener los matices, sí es importante. Ok. También Yesid Sánchez nos pregunta, quisiera precisar la conveniencia o no de que el oficial de cumplimiento sea externo a la empresa o bien que sea una persona natural o jurídica, por lo que entiendo es externa y que sea una firma. Una firma. Muy interesante tu pregunta. Mira, de hecho, en Panamá, te comento la experiencia que hemos vivido acá. Cuando se dio la ley del 2015, el impacto fue muy grande porque incluyó a los sujetos obligados no financieros. Entonces, todo el mundo tuvo que empezar a cumplir. Y la ley permitía que la persona de enlace fuera una empresa que fuera empresa de cumplimiento. Y la superintendencia de sujetos no financieros de Panamá es la que autoriza y da un tipo de registro. Es un registro, no es un tipo de registro, es un registro a aquellas empresas que en Panamá son empresas de cumplimiento y que por tanto pueden dar servicios de cumplimiento en asesoría, en debida diligencia y en otros temas. En principio, la ley permitía que, que las empresas de cumplimiento fueran las personas de cumplimiento en los sujetos obligados, es decir, permitía esta tercerización, por decirlo así, ¿no? Que lo haga un externo. Hoy en día la ley cambió y no lo prohíbe, pero nos excluyó a las empresas de cumplimiento de poder ser las personas como oficiales de cumplimiento en las empresas. Yo creo que eso tiene sus bemoles, como dicen, ¿no? Hay que ver que creo que hay un principio por el cual lo excluyeron, que es porque hay que ser responsable a la empresa de ese rol de compliance interno, ¿ok? Hay que hacerlo responsable. Y yo creo que sí podemos apalancar cosas externamente
manteniendo la responsabilidad dentro de la empresa, ¿ok? Pero la empresa, al principio es que la empresa tenga los controles y se haga responsable de sus actividades ella directamente. Ya si se apoya en temas de levantamiento de información, cruce de listas, asesoramiento en el programa, es otra cosa, pero sí debe haber alguien interno que maneje cómo se vive adentro de la empresa el tema y los riesgos que se viven internamente. Y hay una pregunta que nos hacen que es un trámite de verificación de personas en un portal de una institución guatemalteca. No sé si tal vez vamos a dejar esa pregunta por un lado por el momento. Me gustaría, me parece interesante, también nos hacen una pregunta de cómo robustecer el proceso de debida diligencia respecto al origen de fondos virtuales. Y habla de las fintech. Nos vamos al tema de monedas virtuales. Sí. Sí, no, bueno, tenemos un mundo. Vamos a hacer otro mastermind. Sí, del tema Solamente, de monedas solamente para ese virtuales. tema del mastermind. Mira, es bien complejo. En Panamá tenemos un banco que ya públicamente acepta el tema de las criptomonedas, que es un avance. Yo soy más hacia el avance. Yo creo que sí podemos generar controles que nos permitan conocer la persona cómo genera sus fondos y cómo se mueve en todo el tema de las criptomonedas, ¿no? Cómo se mueve en ese alcance. Hoy en día sabemos que para tener una wallet hay de todo. Como ellos no están regulados, ¿okay? Y tampoco están prohibidos, hay que tenerlo presente, los controles pues no son uniformes como si sucede en el sector financiero y en el sector no financiero actualmente. Pero sí hay gente que se lo toma muy en serio en el mundo de las criptomonedas y te hace llenar documentos y te pide fotos de tu pasaporte y te tienen cierto control para el tema de los fondos, ¿no? Yo creo que hoy en día lo que estamos haciendo es manejarlo desde la perspectiva de la capacidad del cliente, es decir, yo, Leonilda, tengo una capacidad hasta $10,000 en efectivo y la compra de criptomonedas, entonces no podría superar ese monto porque estaría fuera de mi perfil, de mi capacidad sustentable con fondos adecuados. ¿Ok? Creo que ahí es como para dejarles nada más Hace la emoción de que hagamos otro mastermind. hace mucho sentido y justo Marcela decía, iba a proponer eso, entonces buenísimo. Hay una pregunta más que te pediría tal vez que pudieras responder en 30 segundos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre empresas aprobadas por la por la Superintendencia de Sujetos No Financieros y las empresas consultoras internacionales que se dedican a brindar los servicios de debida diligencia? En Panamá. En Bueno, Panamá en Panamá se limitó a que las empresas de cumplimiento son las únicas que pueden asesorar a los sujetos obligados en temas de prevención de blanqueo de capitales. En Panamá ya está regulado, tienes que registrarte, cumples una serie enorme de requisitos para poder ingresar. La Superintendencia de Sujetos No Financieros está haciendo, la verdad, una excelente labor con las empresas y con los sujetos obligados, siendo una superintendencia súper joven, tiene retos importantes, pero desde mi perspectiva los está haciendo súper bien y sí permite que las empresas se registren. Hay sanciones para las personas, ya sean de personas individuales o empresas que den asesoramientos a sujetos obligados no financieros sin tener el registro de empresa de cumplimiento. Las ok. empresas de cumplimiento en Panamá están registradas y aparecen en la página web también, quienes pueden dar el servicio. Ok, fantástico. Bueno, se nos fue la hora como que sin nada. Les quisiéramos compartir una encuesta para que pudieran calificar la actividad de hoy. Nos interesa totalmente su feedback y cualquier cosa que nos puedan comentar también posteriormente. También, pues, tips como los que han visto hoy con Leonilda que usualmente vamos compartiendo, pues también los pueden encontrar en las redes sociales de Éticos Global, ahí pueden encontrar todo este tipo de información. Y bueno, Leonila, pues no me queda más que darte las gracias totalmente. Nos quedó en deuda una pregunta que sí es más específica a tema de procedimientos, pero esa queremos, si quieres, la vamos a platicar tú y yo ya fuera de línea para poder respondérsela bien. Y si no, Sí, pues vamos a averiguar un poquito más respecto a cuál es esa parte de trámites que nos preguntaban.
Con gusto. Leonila, pues te quiero dar las gracias totalmente por todos los conocimientos compartidos el día de hoy. Creo que hubo tips fantásticos. Creo que de eso se trata Masterminds, de poder compartir todo este tipo de experiencias y este tipo de información valiosa y práctica que nuestros oyentes pueden poner en funcionamiento desde el día de hoy en sus organizaciones. Así que sí, te dejo ahí las palabras de cierre para que puedas... Bueno, agradezco muchísimo, Pablo, muchísimas gracias a ti, a Ingrid, a Valorum por darme la oportunidad. Para mí, en Integra es muy grato contar con estos espacios porque pues yo creo que la base es que cada día hay que hacer más eventos como este donde podamos dar mucha información a la gente para ir creciendo en el tema de compliance y que esto fortalezca también a nuestros países latinoamericanos, ¿no? En todo lo que queremos pues lograr como países. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a sus preguntas y cuando quieran, cuando gusten, pues con mucho gusto hacemos otro mastermind. Fantástico. Y definitivamente el tema de las criptos es un tema que creo que me quedó rondando y creo que es un tema que podemos hacer un foro y ahí se me ocurrió otra persona más para que sea más alegre. Así que, Leonilda, muchas gracias por todo. A todos nuestros espectadores, un abrazo desde Guatemala y a toda Latinoamérica. Así que pasen muy feliz día y que el día de mañana empiece un feliz fin de semana. Un abrazo, saludos.